Hola, les habla el pastor y maestro Osvaldo Rebolleda. Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de compartir con ustedes en este prestigioso congreso. Es un honor para mí, me hubiese gustado, como a todos seguramente, el poder hacer esto de manera presencial, porque disfrutamos muchísimo de las celebraciones cuando podemos realizarla todos juntos, ¿verdad? En un mismo lugar, unidos no solo en el espíritu como lo estamos, por el mismo Padre, la misma sangre, la misma fe, la misma esperanza, sino también unidos en un mismo recinto, lo cual es glorioso. Nos encanta poder congregarnos y compartir tiempos de celebración. Pero bueno, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy especial y por ahí nos impide poder congregarnos de esa manera, ¿no? Ante un congreso como este. Pero de todas maneras, no estamos perdiendo el propósito y el sentido fundamental que tiene un congreso, que es la impartición espiritual y la enseñanza a través de los diferentes talleres, de las diferentes exposiciones de la palabra, y por lo tanto, para mí es un placer, es un privilegio y también es una responsabilidad el poder tener este tiempo y compartir con ustedes, sabiendo de que más allá de la presencialidad tenemos el objetivo claro, aprovechar bien el tiempo y recibir enseñanzas de parte de Dios que nos afirmen, que nos confirmen en el Señor y que nos permitan en este tiempo de presiones sociales enfrentar lo que es esta ola de tinieblas que estamos viendo en el mundo entero. La iglesia más que nunca tiene que ser esa luz que alumbre, porque tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones, como dice Isaías en el capítulo 60. ¿Lo estamos viendo? Claramente lo estamos viendo. Por eso es tan importante que nos preparemos ante las presiones que se vienen en el mundo. Y la forma de prepararnos es a través de nuestra plena comunión espiritual, a través de la instrucción de la palabra, afirmarnos en la verdad y crear estructuras, y no estoy hablando de estructuras religiosas ni estructuras institucionales, sino estructuras basadas en la verdad de Dios, para estar firmes ante las presiones que ejerce la sociedad de hoy en día, las corrientes de este mundo, como Pablo la menciona, que por cierto ha cambiado en estas últimas décadas y para mal. Estamos viviendo en la posmodernidad, estamos viviendo en una creciente ola de perversión, de violencia, en una escalada absoluta de todo tipo de maldad y además resaltada por lo que está viviendo el mundo a través de esta pandemia. Entonces, más que nunca tenemos que prepararnos. Yo suelo dar un ejemplo y es el ejemplo de un submarino. Los ingenieros podrán dar testimonio de esto, ¿verdad? Pero los submarinos tienen una estructura interna que les permite soportar las presiones que se ejercen sobre él en el mar. Cuanto más se pueda sumergir en la profundidad, más presión habrá sobre ese submarino. Por lo tanto, la estructura tiene que ser cada vez mejor y más fuerte para soportar semejante presión. Son toneladas y toneladas que presionan al submarino y si no tuviera esa estructura simplemente implotaría. Sería algo tremendo. Por lo tanto, la iglesia también tiene que estar preparada, levantando fortalezas para defender la verdad. Pablo en un momento determinado plantea que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar argumentos, fortalezas y altiveces. Las fortalezas eran esos muros, esas murallas como las tuvo Jerusalén para defenderse del ataque de los enemigos. Y Pablo dice que la palabra es un arma poderosa para derribar esas fortalezas y poder conquistar al enemigo de los pensamientos o de los paradigmas que son los patrones de pensamientos equivocados que gobernaban nuestra vida. Entonces, poder conquistar nuestra mente y nuestro corazón es un objetivo diario, que Dios lo logra por medio de la luz del Espíritu, que vivifica la palabra y que derriba en nosotros fortalezas, argumentos y altiveces. Ahora, una vez que la verdad entró y tomó posición, tomó lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces sí debemos levantar fortalezas que las defiendan. Esa es la fortaleza de la fe. Eso es lo que debemos consolidar en nuestra vida y saber que hay embates que tratan de destruir principios que han sido sembrados por el Señor y que no tienen que ser destruidos, porque son parte de la persona de Cristo, son la verdad eterna impartida a nuestra vida. Este congreso lleva como lema edificados en Dios hasta alcanzar madurez. Y tiene mucho que ver con esto,
porque Pablo plantea en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que los 5 dones de ascensión o los 5 dones ministeriales, apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, estamos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Dice que lo hace por medio de 2 cosas fundamentales, la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo, pero la idea es que lleguemos a alcanzar la estatura, la medida de la plenitud, y que ya no seamos niños, sino que alcancemos crecimiento, para que no seamos como niños que llevados, dice, son llevados de manera fluctuante por todo viento de doctrina y estratagemas de hombre y situaciones de adversidad que hoy vemos en el mundo de manera muy clara. Entonces, ¿cuál es la solución ante toda esta violencia que ejerce el mundo contra la iglesia? El sistema me refiero, ¿verdad? Contra la iglesia. Bueno, es la madurez, es el perfeccionamiento. A ver, cuando se trata de una estatua, el perfeccionamiento podría ser darle con un cincel y un martillo, sacar lo que está sobrando. Cuando se trata de perfeccionar una pintura, bueno, es darle las pinceladas que le faltan. Pero cuando se trata de perfeccionar a un ser humano, a una persona, en su vida, en este caso espiritual, tiene que ver con el poder madurar. De eso se trata el ir perfeccionando. Cuando un niño nace, no es que no sea perfecto, todavía es inmaduro. Entonces empieza a vivir los procesos del crecimiento hasta que se convierta en un hombre, una mujer plenos. Es porque ha sido perfeccionado. Eso es lo que habla Pablo, ¿no? Él dice que Dios nos quiere llevar a una plenitud. Plenitud es algo acabado, formado, es algo que debe manifestar de manera total el carácter de Cristo y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para eso está el trabajo de, según Pablo, los dones ministeriales, bueno, y eso es parte también de mi responsabilidad en esta impartición. Ahora, estoy seguro que los demás oradores, hablando de madurez, tal vez en algún momento hablaron de los estadios que la Biblia permite ver, ¿no? Del bebé espiritual, el renacido espiritual, que cuando llega a la iglesia vive un tiempo de dependencia total, todavía no de Dios, sino de sus líderes, porque todavía empieza a recibir los primeros conceptos, el primer amor, la primera impartición espiritual, el soplo de vida de parte de Dios. Y Pablo describe esto en sus cartas como el nepio, ¿no? Como el bebé, nepio en el griego, como aquel que es niño, todavía no entiende absolutamente nada, que toma la leche, que está bajo el cuidado de sus pastores, de sus líderes, cuando llega. Luego está el niño, que entra en un estado de impronta, es decir, está siendo improntado por una enseñanza, está siendo educado, empieza a caminar los primeros pasos, y ahí hay una gran responsabilidad para sus líderes y sus pastores que puedan improntarlos con la palabra correcta. Es decir, cuando a un niño se le enseña un idioma, porque sus padres en la casa hablan ese idioma, bueno, se les enseña el idioma de los padres, y lo tienen que hacer y lo hacen de manera natural, por una impartición de vida. Y el niño, si nace en China, hablará en mandarín, ¿no? Si nace en Francia, hablará francés, si nace en Portugal, hablará portugués, y si nace en España, hablará en español. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros cuando nacemos de nuevo en el Espíritu? No estoy hablando en nuestra carne, sino Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino y entrar a la vida del reino era necesario nacer de nuevo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Al recibir la vida, bueno, esa vida que es la vida espiritual que viene a nosotros, que, a ver, no es que cuando la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, no habla en el sentido literal de la muerte del espíritu, sino en la carencia de Dios en el espíritu del hombre. Todo ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, solamente que no tiene la vida de Dios. Cuando no conoce a Cristo no tiene la vida de Dios. Entonces, si usted ve un brujo, un ocultista, un hechicero, trabajará con su espíritu y desarrollará su espíritu, pero sin la vida de Dios. Por eso Juan dice, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, porque también lo dijo Jesús mismo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, tener la vida es tener a Cristo. Cuando Cristo viene, viene su espíritu, y ese soplo que viene sobre nosotros nos da la vida, y luego empezamos a ser improntados por la enseñanza. Por eso es tan importante que se enseñe de entrada el mensaje correcto. A ver, cuando aprendemos un idioma, ni nos acordamos cómo lo aprendimos. Yo no recuerdo cómo aprendí el español. Sin embargo, resulta totalmente difícil aprender otros idiomas,
¿Por qué? Porque ya tenemos una formación y una estructura mental donde abrazamos un idioma y después nos cuesta aceptar otro idioma en nuestra cabeza. Lo mismo ocurre cuando fuimos improntados con un mensaje incorrecto. Si llegamos a una iglesia religiosa, estructurada, con conceptos equivocados, cuesta mucho después derribar o cambiar esos argumentos, esos conceptos, si están equivocados, por uno que esté correcto. Por eso debemos tener cuidado. Todos los que somos líderes, pastores, somos aquellos que improntamos. La gente llega con confianza, abre su corazón cuando escucha la palabra. Las personas que se sientan en una iglesia en los primeros días de su vida espiritual no está planteándose si el pastor le está mintiendo. Tal vez puede dudar del noticiero, pero no duda de su pastor, de su líder. Agarra, recibe, va a corazón abierto, cree que es Dios y el representante de Dios el que le está hablando. Y sin embargo, bueno, luego vemos, ¿no? Cuántas sectas y cuánta religiosidad a veces ha habido en el mundo de personas que dejaron improntar su corazón por lo incorrecto. Pero claro, no puede levantar fortaleza. Un niño no puede elegir qué idioma va a aprender. Ya cuando sea más grande podrá elegir aprender otro idioma, pero el que se le da de sus padres no lo elige, lo recibe simplemente. Por eso digo que la responsabilidad es de los líderes y de los pastores, no de las personas. Y luego entra otra etapa, que es la etapa donde la gente empieza a reaccionar a todo esto, que es la adolescencia espiritual, ya no como un tecnón, como un tecnión, sino como un tecnón. Esos son los términos griegos para poder mencionar a alguien que entra en lo que llamaríamos la adolescencia espiritual. Alguien que entra en confusiones, porque empieza a tener la capacidad de ver y de confrontar el mundo natural con el mundo espiritual. Es como que cuando llegamos al Señor simplemente vemos amor, todo es lindo, los pastores, la gente, el amor, la iglesia, parece que todo fuera perfecto y no hay confusiones bíblicas porque tampoco entendemos nada, pero luego llega el tiempo de la confusión, llega el tiempo en donde la gente empieza a ver, es como en los adolescentes pasa lo mismo, los jóvenes adolescentes empiezan a cambiar la realidad de la infancia y del jugar, ese mundo de fantasía y de juego por una realidad, donde se da cuenta que los padres tienen imperfecciones, donde el mundo es imperfecto, donde hay cosas que no resultan fácil, donde tienen que asumir la responsabilidad. Empieza a abrir los ojos a un mundo que le cuesta asumir y no se encuentra todavía en el rol, no sabe si maneja o no maneja cosas, si es grande o es chico, entra en confusiones, empieza a ver defectos en sus padres, en su casa, a quejarse, a ponerse en víctima, y eso ocurre en el mundo espiritual, es una etapa peligrosa porque se empieza a ver la imperfección de la iglesia, la imperfección de los pastores, que hay cosas que no me gustan, que no me gusta de mi líder, que yo con esto no estoy de acuerdo. La mayoría de las divisiones en la iglesia han sido provocadas por adolescentes espirituales que se llevan todo por delante, que creen que ya son maduros, como todo joven impetuoso que fuimos alguna vez, nos creemos que ya sabemos, que podemos manejar el mundo, ¿verdad? Que podemos tomar nuestras propias decisiones. Déjame solo, es mi vida. ¿Eh? Y con el paso de los años nos damos cuenta que éramos jóvenes, teníamos fuerza, pero éramos necios y que indudablemente nos equivocamos, muchos de nosotros, en los consejos que nos dieron y desoímos porque creíamos saber mejor las cosas que nuestros padres o que nuestros mayores. Por eso es una etapa peligrosa. Y luego entra otra etapa de huíos, ¿no? De hijo maduro, de hijo pleno, de un hijo que empieza a recibir y a ver las cosas de otra manera. Acá es donde yo quiero aclarar una cuestión, porque me cabe bien esta palabra de huíos como hijo maduro ante un error que a veces se suele cometer. La Biblia dice, por ejemplo, en Gálatas 4:4, ahora lo vamos a leer en otra versión porque nos va a dar algunas herramientas interesantes, dice Pablo en el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y yo quiero porque muchos predican esto, ¿no? Que somos adoptados. También Romanos 8:15 dice, pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Quiero explicar esto porque, a ver, si somos adoptados, literalmente, como dice aquí esta palabra, o pareciera decir, entonces no estaríamos madurando. Es decir, si usted adopta a una persona, no necesariamente la tiene que madurar, todo depende de a qué edad la adopte. Ahora, si pensamos que Dios nos adoptó porque ya éramos niños
¿Y por qué éramos niños espirituales? ¿Cuándo nacimos? Y si nacimos, ¿cómo es eso de que nos adoptó? Bueno, es que la palabra aquí de adopción en el griego, si usted la busca, es la palabra huiosesia. Huios, que es la misma de hijo pleno, y huios sesia es la palabra, con Z, es la palabra que identifica esto que Pablo expresa, que en realidad tiene que ver con presentar al hijo maduro a cargo ya de sus negocios del padre. Es decir, un hijo era considerado pleno a cierta edad y el padre lo presentaba en la cultura judía ante la sinagoga como, bueno, presento a mi hijo en sociedad. Todos sabían que tenía un hijo, pero el día que lo presenta y que hacían como una ceremonia en la sinagoga y de hecho esos jóvenes podían leer un pasaje de las Escrituras, una edad entre los 25 y 30 años, estaban diciendo socialmente que era lo que podía hacer delante de la sociedad, es decir, si hablas con mi hijo es como si hablaras conmigo. Eso fue lo que ocurrió cuando Jesús fue al Jordán a bautizarse, ya en la plenitud de su edad. No lo hizo cuando era un jovencito, no lo hizo cuando tenía 12 años, aunque él dijo en los negocios del Padre me es necesario estar. Cuando él, vemos que el Padre no dijo nada, pero cuando él a los 30 años, que era la edad en que un sacerdote podía ejercer su sacerdocio, y aunque él no lo ejerció en el templo ni bajo el lineamiento del sacerdocio arónico, él también ofició de nuestro sumo sacerdote, nosotros vemos que en su plenitud él va y se bautiza y el Padre da testimonio desde los cielos diciendo este es mi huíos, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que estaba haciendo el Padre lo entendía muy bien el judío, era presentándolo como aquel que se iba a encargar. De hecho Jesús dijo, si me has visto a mí, lo has visto al Padre, porque fue activado con una unción y una responsabilidad en una edad de plenitud. Pero nosotros somos hijos, no somos no somos adoptados como podría una persona, un matrimonio hoy en día que no pueden tener hijos, adoptar un hijo yendo a la justicia y pidiéndolo en adopción y teniendo todos los papeles porque su genética y su sangre no serían de ellos, nunca. Sería su apellido, serían sus recursos, su casa, sus bienes, hasta su herencia, pero no sería su genética. Nosotros tenemos la genética de Dios porque la vida de Dios ha sido sembrada por una semilla en nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ustedes saben, Jesús habló que la palabra del Señor, lo dice en la parábola del sembrador, que la palabra de Dios es la semilla es la simiente, de la misma manera que en el ser humano el esperma del hombre es la semilla del hombre, que sembrado en el vientre de una mujer fértil, en una mujer fértil va a producir y va a dar un hijo. Toda semilla produce según su especie. Si la semilla de Dios fue sembrada en nuestros corazones, producimos en nosotros esa vida, que es la vida de Cristo en nosotros, es la vida espiritual. ¿Ve? Dios nos ha dado vida. Dice Juan, el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hubo voluntad de carne y de sangre y fuimos engendrados así cuando nacimos en este cuerpo. Por eso este cuerpo que cada uno de nosotros tiene la genética de nuestros padres. Pero así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual con la genética del Padre, de nuestro Padre Celestial. Esa vida espiritual nos conecta con el ámbito espiritual. Cuando el hombre fue creado de esta manera fue porque lo que Dios pretendía gobernar era tierra, por lo tanto formó el hombre del polvo de la tierra y sopló sobre él el aliento de vida. Aliento es espíritu, su espíritu. Por eso fuimos creados a la semejanza de Dios. Nuestro cuerpo se identifica con la tierra, por eso nuestros sentidos nos conectan con la tierra. Gusto, tacto, olfato, todo tiene que ver con la tierra, con el entorno, con lo que vivimos en lo natural. Pero tenemos cuerpo espiritual, oído espiritual, olfato espiritual, sentidos espirituales, que eso nos conecta con el mundo espiritual. Cuando Adán pecó,
se cortó la comunión. Vuestros pecados, dice Isaías 59:2, hicieron división entre Dios y los hombres. Cuando se cortó esa comunión, no solo con el tiempo vino la muerte física, pero en ese principio vino la desconexión de Dios, que es la vida misma en Adán, y por lo tanto Adán perdió los sentidos. Por eso él se esconde, cuando Dios le habla, le dice, ¿por qué te escondes? Porque oí tu voz y tuve miedo, porque era la primera vez que oía la voz desde su oído natural. ¿Sí? Entonces es una desconexión. A partir de ahí el hombre, bueno, fabula mucho del mundo espiritual porque tiene una percepción poco clara del mundo espiritual. Pero los que hemos renacido, bueno, empezamos a madurar y primero puede que no tengamos una percepción clara, pero con el tiempo se supone que nuestros sentidos espirituales nos van dictando, nos van hablando, nos vamos conectando y vamos comprendiendo cómo funciona el mundo espiritual. Por eso es tan importante ser edificados, ser madurados, crecer, pero edificados en Dios, edificados en la roca, como dice Jesús que debemos ser edificados en Él, en la vida de Dios. Y esto lo aclaro porque no se logra solo por el hecho de ser edificados intelectualmente a través de la teología. O sea, estudiar la palabra, tener ámbitos de estudio, está todo bien, pero si no tenemos la comunión y plena con la vida del Espíritu, entonces hay algo que va a funcionar mal. Usted sabe que Pablo dijo en 2 Corintios 3 que la letra mata, que es el Espíritu el que vivifica. Esto no descalifica la letra. Siempre y cuando el Espíritu la vivifique encontraremos vida, y siempre que haya vida habrá nutrición, habrá crecimiento, habrá desarrollo, habrá plenitud en nosotros. Y luego hay otra etapa más, no solo el huíos, que es el hijo maduro, sino el pater, aquel que empieza ya a impartir, que es donde aquel que vive en una independencia dependiente. Parece una contradicción, es decir, ya es decir, es grande como para decir me independizo, pero voluntariamente determina ser dependiente del Espíritu. Por eso Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Gente guiada por el Espíritu, que se deja guiar, que se deja conducir. Es trascendente que podamos ser edificados, madurar, que edifiquemos con sabiduría a las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, los que ya somos pater, aquellos que ya somos hijos maduros. Nosotros en la iglesia hablamos de los presbíteros. Bueno, un presbítero es un presbútero, alguien que ha salido de su adolescencia espiritual, alguien que se está impartiendo, que está siendo de bendición y que está ayudando a los hermanos menores a poder desarrollarse en el Señor. Esa es nuestra tarea ministerial. Y esto es trascendente porque Pablo dice, y ahora sí quiero volver a la carta a los Gálatas en el capítulo 4, pero si usted me permite leérselo en la versión lenguaje sencillo, palabra de Dios para todos, que dice así, en el verso 1, Gálatas 4:1. Preste atención, tiene una grata forma de expresar esta cuestión. Dice, lo que quiero decir es esto lo dice Pablo, ¿no? Lo que quiero decir es esto, mientras el niño es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Si no hay ninguna diferencia. Lo pone a jugar con el niñito pobre de al lado que no es dueño de nada y no difiere de nada. Puede jugar con el niño porque no sabe que hay una diferencia, que él puede ser el dueño de todo, que se le va a entregar una herencia para que la maneje. Pero es niño. Cuando un niño es niño, no se le puede entregar para que maneje nada, ¿verdad? Usted no le puede entregar al niño el control ni del dulce de leche. Usted le da el pote de dulce de leche y el tipo empieza con la cuchara a comérselo y después empieza a tirar para todos lados porque no sabe ni administrar el dulce de leche, porque es niño. Pablo dice en Corintios 13, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Tres cosas claves que se deben entender cuando una persona funciona en inmadurez. Habla, piensa, actúa y muchas veces lo vemos en hermanos que hablan mal o piensan o juzgan situaciones y las juzgan mal, pero es por causa de la inmadurez espiritual. Y Pablo sigue diciendo, para no desviarnos, algo así, dice, pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Es decir, que inmadurez genera esclavitud. A ver, el que es inmaduro, el que es niño, está bajo gobierno. O sea, un niño cuando es niño no puede definir ni qué color de media se va a poner. Si la madre dice roja, es roja y se terminó el asunto. No define ni qué comida va a comer. No define, se supone. Lamentablemente hoy la sociedad ha cambiado tanto que muchos padres han olvidado su rol de padre y están permitiendo que sus hijos gobiernen la casa. Y esa es una deuda de nuestra generación.
porque si bien recordamos la generación o la dureza con la cual a veces nos manejaron a nosotros, no tenemos más que palabras de agradecimiento al decir, bueno, mi viejo tenía razón, era duro, pero tenía razón. Muchos de mi generación hacen ese planteo y sin embargo salimos con principios bastante correctos para lo que la sociedad ha manifestado claramente. Hemos dado fruto de eso, responsabilidad, de palabra, de integridad, de compromiso, de un montón de valores que recibimos a veces por esa dureza. Hoy los padres no quieren ser padres, quieren ser amigos de sus hijos, pero o sos padre o sos amigo, porque el amigo al final termina complaciendo al hijo y lo vuelve en un maleducado, en alguien caprichoso, que termina gobernando el control remoto de la casa, que es el que se dice qué se come y qué se mira, qué se hace y qué no se hace, porque si no hace berrinches y maneja las cosas a su manera. Espiritualmente no puede pasar esto, tenemos que tener cuidado y tenemos que saber que naturalmente un niño tiene que estar bajo el gobierno de sus padres. Por eso, bueno, Pablo lo dice, ¿no? Quien no puede gobernar su casa, mucho menos la iglesia del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado. Eso significa educar a nuestros hijos como debemos educarlos y espiritualmente, como líderes y como pastores, ejercer los lineamientos de la manera correcta, sin tener cuidado que un mensaje humanista que ha penetrado la iglesia trate más de complacer al hombre que de obedecer a Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? En este tiempo de no caer en esa liviandad que muchas veces no está basada en la mala intención. No juzgo a nadie porque soy parte también de esta generación. Cuando llega gente que uno, bueno, ya no somos religiosos, somos de reino, estamos en otra, y cuidado, porque muchas veces terminamos complaciendo y diciendo, bueno, está todo bien, y hay veces que no está todo bien, hermano. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, a lo dulce, dulce, y a lo amargo, amargo, porque el Señor dijo, ¡ay! Ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y usted sabe que el ay no es otra cosa que juicio. Entonces tengamos a bien decir lo que debemos decir. Cuando Pablo plantea que un niño, cuando es niño, no difiere de un esclavo, es porque un niño no gobierna, ni debe gobernar. Y nosotros tampoco, como hijos de Dios, gobernaremos las dimensiones espirituales como debemos gobernarlas si somos inmaduros espirituales. Vamos a estar bajo tutores y curadores, pero no vamos a poder gobernar absolutamente nada. Por eso es tan importante esto de ser edificados, de crecer, de madurar y de aprender. Pablo dice, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de mujer y se convirtió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahí está la palabra que les leí anteriormente. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando dice, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios y como sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a sus riquezas. Aquí no está Pablo hablando de una prosperidad financiera solamente. Es decir, puede incluirla como parte de las cosas que necesitamos para la consumación del propósito. Pero no está hablando de eso. Las riquezas de Cristo son las riquezas que tienen que ver con el cuerpo, con aquello que nutre el cuerpo, con aquello que se desprende de la persona del Señor para nuestra vida. Recordemos que tenemos que ser edificados en Él, nutrirnos de la vida de Dios y ser formados en Él, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. A ver, cuando Pablo dice en Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, hay tanta riqueza y tanta profundidad en los misterios de Dios que Pablo dice que hay cosas que son inescrutables, pero que son extraordinarias. Tiene tanta riqueza la vida de Dios que Él desea impartirnos a nosotros, no solo a través de la revelación de la palabra, sino a través de las riquezas de su persona. Eso es de vital importancia. Lo demás viene aparejado con todo eso, seguramente. Pero debemos comprender lo que es la riqueza. Watchman Nee, en uno de sus libros, dice que si una persona vive en un lugar donde hay mucho alimento, pero no lleva el alimento de la góndola al cuerpo, bueno, puede morir de inanición, aunque estuviera rodeado de riquezas alimenticias.
Él plantea que las riquezas alimenticias tienen que ser introducidas al cuerpo, porque si no hay riquezas alimenticias, entonces el cuerpo no puede crecer y no puede desarrollarse de manera plena. Por eso es tan importante que podamos nutrirnos de las riquezas de Cristo. Y una de ellas, una de esas formas es la palabra, ¿verdad? El Señor dijo que la palabra es el pan que nosotros comemos, es el alimento a nuestro espíritu. Alimentarnos correctamente es una cuestión que nos va a llevar hacia la plenitud, porque nos va a nutrir de las riquezas. Ahora, en esta misma línea de pensamiento, cuando un niño es niño y es bebé, cuando es bebé, bueno, toma de la leche del pecho de su mamá y luego tomará la mamadera. Cuando es un niño empezará poco a poco con la papilla y a comer cosas un poquito más sólidas. Y luego empieza a alimentarse mejor. Cuando es adolescente, bueno, más allá de todos los riesgos, porque al adolescente le gusta la comida chatarra, ¿verdad? No está pensando en la buena nutrición, está pensando solamente en lo que le gusta. Y las personas inmaduras espiritualmente hacen eso, se meten en YouTube y le mastican a todo lo que se les gusta, todo título que les parece lindo y se meten y comen de todo y hacen una mezcla que después andan medios descompuestos. Pero como todavía son adolescentes, se la banca, ¿no? El cuerpo todavía se la aguanta. Pero ya cuando tenés que empezarte a cuidar, empezás a pensar lo que te hace bien y lo que te hace mal, porque entendés que alimentación tiene que ver con la buena vida. Y eso nos damos cuenta cuando somos plenos, no cuando somos adolescentes. Cuando somos adolescentes comemos cualquier cosa. ¿Eh? Y parece que no importara como lo que me gusta, es lo mismo. Y parece que todo... y cuando uno crece, no, uno se da cuenta que la alimentación es vital. Y acá es donde podemos trazar claramente un lineamiento con lo que ha pasado en la historia de la humanidad, porque el gran problema de la humanidad empezó por una mala alimentación, es decir, el hombre comiendo del árbol de la fruta prohibida. Y esa mala alimentación ha llevado al hombre a la muerte. Y yo creo que si hay algo que va a vivificar la iglesia en este tiempo es la buena alimentación. Y me refiero a la buena alimentación espiritual. Me refiero a la revelación de la palabra, los lineamientos correctos de Dios, apostólicos, proféticos, revelacionales, para que la iglesia pueda crecer como debe crecer, conforme a la voluntad de Dios. Creo que lo que empezó con una mala alimentación va a terminar con una buena. De hecho, Jesús dijo que Él era el árbol de vida y que en sus hojas, en las hojas de ese árbol, había sanidad para las naciones. Yo creo que cuando podamos comprender eso, vamos a tener para sanar naciones, sociedades, y algunas no. Evidentemente hay cosas que se están poniendo peor, y no estoy hablando de redimir una nación, porque eso no ocurrirá. El sistema está perverso, está corrupto. Hablo de que Cristo va a venir, y que cuando Cristo venga, bueno, va a haber sanidad para las naciones, y Él va a reinar con nosotros en la tierra. Y por lo tanto, usted tiene que saber que esas cosas van a ocurrir. Pero nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra, consumiendo el alimento, el buen alimento de la palabra del Señor, porque eso nos va a hacer personas con características de hijo maduro. Un hijo maduro en la fe, un hijo que va creciendo en el Señor, empieza a tener ciertas características, como no solamente por comer alimento sólido, sino que empieza a manifestar, sabe oír la voz de Dios, es una persona que empieza a morir a las alabanzas y a las críticas de sí mismo, es decir, como dijo Pablo, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Es decir, empezamos a encontrar un equilibrio, no estamos buscando agradar a las personas, sino servir a Dios como debemos hacerlo, no estamos queriendo quedar bien ni con los impíos con la familia o con gente que pone en duda nuestra fe, ni tampoco estamos queriendo agradar a nadie, sino que estamos queriendo servir a Dios con limpia conciencia. El maduro empieza a ser una persona sabia. La Biblia nos habla mucho de la sabiduría espiritual, no la sabiduría intelectual, sino la sabiduría de Dios, esa que Pablo dice que él le da a los que están maduros. Dice, sin embargo, dice Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, él dice, sin embargo, hablamos hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría espiritual.
¿no? Y luego habla de los misterios y habla de que el Espíritu se mete a lo profundo de Dios y nos trae para hacernos saber esos misterios gloriosos, cosas que ojo no vio ni oído yo, dice Pablo, ni han subido a corazón de hombre, pero Dios le ha dado para aquellos que le aman, aquellos que le buscan, aquellos que están conectados. Pero eso, bueno, se da en la madurez. Pablo lo plantea desde la madurez del Espíritu. Por eso es tan importante que podamos crecer. Un hijo maduro es alguien que empieza a dar fruto y por el fruto seremos conocidos. Usted sepa que el fruto del Espíritu tiene que ver con la comunión del Espíritu y el fluir de la vida de Dios en nosotros. Amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad, fe. A ver, una iglesia que deje de manifestar patrones de comportamientos que son de una sociedad en tiniebla y no del reino. Es decir, un cristiano no puede ser irresponsable, impuntual, mal empleado, informal, poco proveedor para su casa, poco paciente, discutidor, peleador, fanático, aún de los deportes. Amado, los cristianos no podemos pensar como este mundo, no podemos tener ideologías políticas y defenderlas sin entender de que muchas de esas ideologías, no muchas, todas están cargadas con un dejo de mentira, defienden lo indefendible, abrazan incluso la corrupción con la bandera de un partido político. Y no estoy hablando, obviamente, de ninguno en especial, estoy hablando de cristianos que de pronto, como en el fútbol, o en un deporte, se vuelven fanáticos y cargan y discuten amado, yo quiero decirle que ser hincha de un equipo no tiene nada de malo, pero ser fanático sí. En el fanatismo hay necedad y hay orgullo. El fanático perdió por 4 goles y dice, no merecimos perder, nos robaron el partido, porque nunca va a terminar reconociendo de que perdió como tenían que perder, porque es fanático. El fanático aflige su alma y no sabe ver con objetividad nada. Entonces, esas cosas, tenemos que salir de ahí, tenemos que salir del pensamiento que palpita este mundo, del sistema que está corrupto, de dejar de negociar con las ideologías y de negociar con ciertos pensamientos que son netamente perversos, hijos de las tinieblas. No podemos entrar en esa oscuridad y negociar con eso. Un cristiano no puede negrear, no puede mentir, no puede faltar a su palabra, no puede comprar cosas y no pagarlas. Paguen las deudas. No podemos, y si no tengo dinero, pastor, vaya y dé la cara y dígale, bueno, yo soy un hijo de Dios, vengo a decirle que yo le voy a pagar, no he podido, se me complicó, así sea por semana, se lo voy a traer, pero nunca un hijo de Dios, porque está representando a Dios y es el cuerpo de Cristo y tiene que dar fruto, no discute aunque sufra la pérdida de algo, no anda peleando por algunas cosas. Jesús dijo, si te piden la capa, dale también la espada, pero no discuta, si te pegan una mejilla, ponele también la otra. Hemos perdido eso porque pensamos que quien hace eso es un tonto. Entonces no somos capaces de perder con tal de ganar lo que debemos ganar. Me comprende, ¿verdad? La falta de integridad no es llegar puntual al trabajo, no hacer más de lo que me dicen que tenga que hacer. Si soy un empleado, tengo que ser el mejor, tengo que ser como José, trabajar en la casa de Potifar, pero hacerlo con excelencia. Todo lo que hizo José fue con excelencia, por eso gobernó. ¿Ve? Conocemos bien su historia. Hoy tenemos cristianos que empiezan un trabajo y no lo terminan, que hacen un paredón y lo hacen torcido y después no solo no piden disculpas, quieren cobrar y no se hacen cargo. Patrones que son malos patrones y que abusan de sus empleados no pagándole lo correcto siendo cristianos. Empleados que si se pueden llevar un destornillador se lo llevan, pensando que pueden tener ganancia en eso. ¿Verdad? O sea, en este tiempo, amado, las pequeñas cosas, las pequeñas zorras pueden echar a perder la viña si no comprendemos que este mundo está lleno de corrupción. Y toda la gente, ¿sabe por qué opera en esa esfera de pensamiento? Porque todos lo hacen. Entonces, si todos lo hacen, yo también. Si todos pasan en rojo, yo también. Si todos engañan, yo también. Y si todos mienten un poco, yo también. Pero un poco de levadura echa a perder toda la masa. Y un poco de veneno hoy parece que no hace nada, pero a la larga te terminará matando. La iglesia tiene que recuperar la integridad de la pureza. Pureza es no mezcla. ¿Eh?
Pureza significa no mezclado con otras cosas. Cuando el Señor dijo que no ayuntarías dos animales de distinta especie, cuando dijo que no mezclarían el trigo con el maíz o con la cebada, cuando dijo que no vestirían con lino o con lana, no estaba dándoles un ejemplo para vestirse o para sembrar solamente o para criar ganado o hacerlos trabajar. Estaba hablando para nosotros también, dándonos y diciéndonos, no podés mezclar, porque si mezclás ciertas cosas simplemente no van a poder funcionar. No podés tener comunión con las tinieblas, no podés enyugarte a la persona equivocada. Cuidado, no podemos transar con las tinieblas y creer que vamos a poder llevar adelante el evangelio del reino. No podemos vivir indolentemente a lo que pasa. No podemos hacer como muchos cristianos están haciendo hoy en día, que no se congregan en ningún lado, pero sin embargo ellos dicen que son de la iglesia del Señor. No, yo amo al Señor, yo con el Señor estoy bien. El problema es por qué no se congrega. El problema es por qué no está bajo una autoridad. No, porque tuve una experiencia y porque una vez un pastor a mí, y entonces cuenta la experiencia que tuvo con ese pastor o con ese líder y ya se justifica con eso para no aceptar estar bajo ninguna autoridad. Muchos abren iglesias, su propia iglesia, son como Micaía, se abrió su propia iglesia, tuvo su propio sacerdote, fabricó sus propios ídolos y se creó su propia iglesia. No, mi amado, hay personas que creen que porque se alimentan con YouTube es suficiente, pero no aceptan una autoridad, critican la iglesia, pero no saben ser parte de la iglesia, porque ellos están en desacuerdo tal vez con una mala experiencia que tuvieron, y no lo juzgo, porque puede que tenga razón en ese caso, pero eso no justifica. Usted no puede dejar de ser un discípulo de Cristo porque era amigo de Judas. Usted no puede decir, no, mi amigo era Judas y yo lo vi, era un mentiroso, tramposo, después me di cuenta que era ladrón, por eso yo no voy más, no quiero saber más nada con Cristo. No, mi amado, usted no puede, estar bien con Dios y estar mal con su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo. Es como si alguien quisiera ser mi amigo y diga, no, yo a Osvaldo lo quiero, pero a su cuerpo no me lo banco. Y vas a tener un problema si no te gusta mi cara y no te gusta mi persona, porque es la única cara que tengo. Ojalá tuviera otra, pero es esta, ¿verdad? Entonces usted no puede andar bien conmigo y mal con mi cara. Y de la misma forma no puede andar bien conmigo y mal con mi esposa. Si usted dice, no, yo no me la soporto a esa, bueno, perdóneme, pero ya tiene un problema conmigo, porque ella y yo somos uno. ¿Ve? Entonces usted comprenda que el amor de Dios por su iglesia, la identificación y la comunión de Dios con su iglesia hace que no podamos separar las cosas. Cuando Jesús se le apareció a Saulo en el camino, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, Saulo en ese momento podría haber dicho, yo no te persigo a vos, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Es decir, si me perseguiste a mí, si perseguiste a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Los hijos de Dios debemos ser edificados para poder formar lo que debemos formar y no caer en este tipo de cuestiones, ni desacuerdos, ni discusiones, ni pleitos, ni disensiones que Pablo dice que son meros frutos de la carne, obras de la carne. Amado, por último, Colosenses 2.6 dice, ya ustedes, palabra de Dios para todos, permítamelo leerlo también, dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Planten su raíz en Cristo, tómenlo como base sólida para construir su vida, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Hay 6 cosas que Pablo plantea aquí para poder vivir. Si han aceptado a Cristo, dice, como Señor, bueno, tienen que hacer estas 6 cosas. Y aquí les dejo numeradas estas 6 cosas que verdaderamente si caminamos por ella no nos puede ir mal. Primero, vivir como Él quiere, guiados por el Espíritu. Abarca mucho y hay todo para hacer un mensaje ahí, ¿no? Vivir como Él quiere. Segunda cosa, plantar nuestra raíz en Cristo, es decir, no movernos por nada en el mundo. Mire, no importa cuál sea la hostilidad, no movernos del Señor. Jesús cuando nació dice que nació como raíz en tierra seca, sufrió hostilidad desde que nació. Cuando nació ya mandaron a matar a los niños de Belén. Toda su vida sufrió hostilidad, pero él creció igual y fue un plantío que dio fruto. Porque estuvo plantado junto a las corrientes de las aguas para dar su fruto a su tiempo y su hoja, mire, no se marchitó nunca y dio fruto y todo lo que hizo verdaderamente prosperó. Usted tiene que saber que cuando lee el Salmo 1 es Cristo, el hombre que nunca anduvo en silla de pecadores o en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se sentó. Ese no es ninguno de nosotros, es Cristo. Por eso ser edificados en Él nos permite encontrarnos con las virtudes del Salmo 1. Número 3, dice, tómenlo como base sólida para construir su vida.
la roca, edificar sobre él, la base sólida. Ahora usted tiene que saber que un fundamento es una base, es una plataforma, como lo que se hace como cimiento en un edificio. Ahora usted tiene que saber que usted no puede hacer el cimiento para un edificio de 50 pisos y sobre semejante cimiento que es tan costoso y trabajoso, sale millones y millones hacer el cimiento para una torre de 20 pisos. Usted no puede hacer ese gran cimiento y poner arriba una casita prefabricada, ¿verdad? Sería una barbaridad, un disparate, porque si el fundamento es Cristo, lo que edifiquemos sobre él tiene que ser extraordinario. Hay muchos que están edificando una casita prefabricada y el fundamento es Cristo, mi amado, es Cristo. Pensemos en grande, conforme al fundamento en el cual estamos parados. Cuarta cosa, fortalezcan su fe. Lean la palabra, busquen, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Por lo tanto, aprendamos a fortalecer nuestra fe, a no debilitarnos. Pablo nos enseña en el capítulo 4 de Romanos que Abraham dice cuando estaba flaqueando en su fe se fortalecía dando gloria a Dios. Gloria a Dios, alabando, adorando. No, veo gente que está mal y dice, no, pastor, no vine a la iglesia porque estaba mal. Es todo lo contrario, hermano. Uno va al dentista cuando le duele la muela. Si estás mal, anda a la iglesia. Buscá del Señor. Ponete a cantar, a orar, no te apartes. Llenate de la unción del Espíritu Santo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quinta cosa, Pablo dice, vivan en la verdad que se les enseñó. Tomemos en cuenta todas las enseñanzas, pero no para ser oidores solamente, sino para poder vivir la palabra, ser hacedores de la palabra. Y por último, siempre sean agradecidos. Agradezcámosle, hay demasiada gente frustrada hoy en día, la sociedad está llena de frustración, llena de queja. Si hace frío, si hace calor, si suben las cosas, si algo salió mal, si se me rompió, que estoy cansado, que no vino, que hay viento, que no puedo. La gente vive quejándose. Los hijos de Dios seamos agradecidos por todas las cosas, las buenas y las malas, las dulces y las amargas, las buenas situaciones o los procesos de dolor, las pérdidas o las ganancias. Amado, alabemos a Dios en todo. Claro que estamos en tiempos difíciles. Pablo dice, esta pequeña tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y enorme peso de gloria. No miremos nosotros las cosas que se ven, porque solo son temporales. Miremos las que no se ven, porque esas son eternas y nosotros estamos siendo edificados en las eternas. Esas nunca nos llevarán a la derrota. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Espero que sí. Les saludo, mis amados, les bendigo, gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Lo agradezco de verdad, es una honra para mí y espero que esta palabra llegue y permanezca y dé fruto en sus corazones, en sus vidas. Gracias, muchísimas gracias y hasta la próxima cuando el Señor así lo determine. Bendiciones.